Tengo que serle sincero, me he aguantado hasta el día de hoy para combatir contra los servicios japoneses. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, como sabrán, nos encontramos en Japón, específicamente en la ciudad de Tokio. Y el día de hoy les voy a enseñar cómo ha sido mi humilde morada aquí en Japón. Me duele decirles esto, pero les voy a enseñar el cuarto más pequeño y más caro que he rentado en mi vida. Estamos hospedados en esta torre enorme que ven por aquí. Esta es una cadena muy famosa alrededor de Japón. Y vamos a empezar por el principio, valga la redundancia. Llegamos a la recepción. Todas las puertas son completamente automáticas. Este que ven aquí es el lobby del hotel. Es hermoso. Esta es la recepción. Aquí normalmente habría una persona que nos recibe, pero yo creo que es demasiado temprano. Algo curioso que me he encontrado, al menos aquí en la ciudad de Tokio, es que todo empieza tarde. Todo empieza a partir de las 11, de las 10 de la mañana. Obviamente no pueden faltar las máquinas. Si usted se quiere ir y no ha llegado nadie, por ejemplo, usted simplemente mete su tarjeta y se va. O si usted realiza check-in en la web, en esta máquina pone el código que le dan, aquí le sale la tarjeta y usted ya va para su cuarto sin hablar con nadie. En esta de aquí me encantaría explicarles lo que pueden hacer, pero no tengo ni idea. Pero bueno, continuemos con nuestro camino. Uy, Dios mío, no se me cierre. Casi quedo yo aquí pegado en Tokio. Este que ven aquí es el elevador y algo interesante es que no se puede subir a menos que yo escanee mi tarjeta. Nosotros vamos para el piso 6 e incluso aquí en el piso, una vez al llegar hay que volver a escanear la tarjeta para entrar. Es como un doble check de seguridad para que no pueda llegar cualquier persona a su habitación. Así son los pasillos del hotel, que son los típicos en los que pasarían cosas de terror. Y yo no sé por qué razón un día estos estaba revisando los mensajes y alguien me escribe: ¿no le ha pasado nada de terror en el hotel de Japón? Y yo como, ¿por qué me va a pasar algo de terror en el hotel de Japón? Y me escribió que es normal que en los hoteles japoneses pasen cosas paranormales. No sé ni por qué se tiene esa creencia, no sé si ustedes la conocían, pero a partir de ese momento yo simplemente llego, salgo de esta puerta y corro lo más rápido que pueda al elevador. Para entrar al cuarto volvemos a escanear la tarjeta que andamos y para tener electricidad insertamos la tarjeta que andamos y aquí tienen mi humilde morada. Amigos, esto es un cuarto de 11 metros cuadrados. Esto es lo que tenemos. Quiero lograr que ustedes dimensionen el espacio. Esto es lo que queda entre el escritorio y la cama. Es el pasadizo para cuando usted se despierta. La cama, al menos tengo que decir que sí está bastante cómoda. No es una cama individual. Y en la cama tenemos los controles de las luces. Todo se controla con estos botones. Aquí decidimos qué se apaga y qué se enciende. Digno de un hotel japonés. También por este lado nos encontramos un teléfono, un calentador de agua. Hay una refri que no tiene minibar. Esto realmente no tiene nada aquí. Es nada más por si usted quiere traer algo y meterlo ahí dentro. En el escritorio, cuidado que nos encontramos algo sencillo que yo no había visto nunca en mi vida. Una silla que parece completamente normal, pero la movemos y tiene rodines. ¿Qué es esto? Por favor, invéntelo ya en mi país para que vendan sillas de computadora más baratas. Vean esto, qué curioso. En la habitación tenemos como un controlador de olores. Dice que esto es un desodorante en spray, pero no tiene olor, relacionado con algo que les había contado ya en un video anterior, de que los japoneses no usan perfumes de olores fuertes ni nada. Esto es un desodorante sin olor. Me imagino que es como más bien un controlador de olores, tal vez opaca lo que huela feo. Ideal para este cuarto que huele a mono. Antes de continuar, amigos, quiero agradecer al patrocinador oficial de este video, a Surfshark, uno de los mejores VPNs del mundo, que ya les he comentado en reiteradas ocasiones que es vital para navegar con seguridad en internet, para que un hacker no se meta en sus cuentas, no le roben sus datos, o simplemente para un uso más cotidiano si utilizan plataformas como Netflix, Disney Plus, Amazon Prime. Ya se sabe que en Latinoamérica está prácticamente todo bloqueado, el mejor contenido, las mejores películas. Entonces con un VPN como Surfshark, ustedes simplemente con un solo clic se cambian de región y ya desbloquean el mejor contenido del mundo, o para cualquier trabajo o cualquier cosa que necesiten hacer. Así que si están interesados en adquirirlo, aquí abajo en la descripción les voy a dejar un link con una oferta especial y 3 meses gratis para que ustedes lo puedan probar. Aquí estoy viendo algo que no había visto. Sinceramente, esto hasta ahorita que me senté aquí lo estoy observando. No puede ser. Ropa japonesa. ¿Y qué hago yo presentándoles esto con esta ropa de mortales? Sumimasen. Antes que todo, tengo que pedirles una disculpa. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Uy, nada más imagínense, amigos.
Y a partir de ahora soy Araya-chan para todos ustedes. Por cierto, algo que también no entiendo bien es si, por ejemplo, dentro de este cuarto yo debería andar sin sandalias, porque este cuarto es de alfombra y en las casas japonesas se acostumbra a quitarse los zapatos, pero me encuentro estas sandalias que confunden mi corazón. No sé si debería usarlas aquí dentro. Ahora necesito música de batalla, música así de batalla medieval, porque ni en El Señor de los Anillos se vio una batalla como la que se va a ver en este momento. Tengo que serle sincero, me he aguantado hasta el día de hoy para combatir contra los servicios japoneses. Vamos a empezar analizando este espécimen de lejos. Primero lo tocamos para ver que no esté con vida y vemos las funciones que tiene. Yo la verdad he encontrado otros con más botones, pero al menos vamos a ver qué dice por aquí. Aquí dice stop. Esto es para parar algo. No sé qué, pero para parar algo. Esto dice que es un spray y lo representan con un chorro de agua saliendo de la cloaca hacia su parte trasera. Este aquí nos representa como que nos va a mojar lo que viene siendo todo el backside. Y esto es bidet. Aparece en rojo un chorro disparando directamente a la salida de su cuerpo. En esto de aquí al parecer regulamos la presión del agua. Si se quiere más o menos presión. Así que no se diga más. Antes de utilizar esto en la parte prohibida, obviamente vamos a ver cómo funciona para saber qué es lo que nos espera. Por ejemplo, vamos a presionar soft. A ver qué va a pasar en este servicio. Ah, tiene truco. Nos quieren obligar a utilizarlo directamente, pero no. Hay como un sensor que detecta cuando alguien está sentado. Así que vamos a poner nuestros hermosos pies por aquí. Y ahora sí, vamos a ver qué será soft. A ver qué es lo que va a acontecer. A ver, empieza. ¡Uy, Dios! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Deténgase! ¡No! ¿Cómo paramos esto? Un chorro directo nos atacó. Todos en esta vida merecen una segunda oportunidad. Así que vamos a darle una oportunidad a bidet. Vamos a ver qué será bidet. Presionamos aquí. A ver si de nuevo va a salir el robot. El robot disparador. Sí. Vean el chorro de agua que sale. Esto es lo que pega directamente en el Anubis, amigos. Deténgase, por favor. Yo no sé si esto deba ser grabado, pero voy a proceder a utilizar personalmente este servicio japonés. Vamos a utilizar spray. Tengo miedo, la verdad. Tengo miedo. Ya está sonando el robot. Tengo miedo de lo que pueda suceder. Creo que esto va a ser demasiado raro. Están invadiendo mi intimidad, amigos. Me siento atacado. No, está raro, pero creo que está limpio. Creo que es algo aseado y esto debe tener puntería. Funciona muy bien. Ya al rato uno se acostumbra. Ya al rato más bien es como que facilita el trabajo, facilita la limpieza. Este servicio, por lo que estoy viendo, no tiene la opción de secado. Yo estuve viendo en internet que existen servicios que a usted lo lavan y lo secan, le hacen todo el proceso. Aquí al parecer se quedaron cortos de presupuesto, entonces tocará el método tradicional. ¿Qué les puedo decir? ¿Es un método eficaz? Realmente es un método eficaz, pero con uno ya yo te agradezco, ya con eso estamos bien. Vamos a seguir observando este baño, que aquí tenemos un tipo de tina pero más pequeñita. Por supuesto contamos con agüita caliente, tenemos champú, acondicionador, jabón y por este lado nos dan bastantes cosas, la verdad. Por ejemplo, nos dan rasuradoras, cepillo de dientes, peinetas, cuestiones para los oídos, hasta un vaso por si se quiere tomar algo. Lo que no entiendo bien cómo funciona es este tipo de esponjita, este tipo de trapito que nos dan para bañarnos, y no lo entiendo porque es demasiado largo. Vean lo que se abre esto. No sé si es que con una parte usted se lava la cara, con otra parte el cuerpo, con otra parte la reversa, o no sé si es para irle dando vueltas. Si hay aquí algún japonés o alguien que sepa cómo funciona esta cuestión, que me lo diga, por favor. No sé si me estoy bañando mal. Aprovechando que teníamos que bañarnos para llevarlos al restaurante, para que vean lo diferente y épico que es el desayuno, quiero que vean un detalle pequeño pero que nunca había visto en ningún lugar. Vean cómo está todo el espejo empañado. Eso es algo que siempre pasa cuando uno se baña con agua caliente, que después tiene que limpiarlo para poder verse, peinarse o lo que sea. En cambio, este aquí se siente que calienta automáticamente cuando enciende la ducha. Entonces toda esta zona, vean cómo está completamente despejada. De una vez, aprovechando que vamos a
bajar, vamos a sacar toda la ropa sucia porque ya prácticamente no tenemos. Vamos a buscar cómo diablos se lava aquí en Japón, porque ya este cuarto huele pero a mono. Este cuarto con este tamaño y con todo lo que han visto, lo único que me falta por mostrarles que incluye es el desayuno. Me costó aproximadamente $100 por noche. Estamos hablando de que una semana aquí en Tokio anda por $800 en este cuartito de 11 metros cuadrados que no incluye piscina, que no incluye nada más. Este de aquí es el restaurante en el que he notado que siempre está muy silencioso. No sé si somos nosotros los que estamos mal por hablar cuando comemos o si son ellos los que están bien por no hablar cuando comen. Es completamente ambientado al estilo japonés. De hecho, vean cómo están cerradas todas las mesas y así son todos los espacios. Es demasiado épico. Arigato gozaimasu. La gente es demasiado amable. Esto es lo que he tenido para el desayuno todos los días. Esto es lo que siempre como. Es como una ensalada de papa con mayonesa, repollo, lechuga, cosas que no sé qué son, la verdad. Por ejemplo, eso de ahí ni idea. Hay jamón. Esto es huevo preparado de una manera diferente. Se comen demasiado este tipo de calditos con esos vegetales. Esto es algo envuelto como en una masa de arroz. Por aquí tenemos un pollito. Estos son salchichas, salmón, un espagueti parece. Esto no sé si es pescado o pollo, pero se ve bueno. Aquí hay curry que por lo que he visto se come aquí en Japón a toda hora. Tenemos el arroz japonés, que es un arroz más masudo para poderlo comer con los palillos. Aquí no les gusta fresco y sueltito, como decimos en el país. Esta otra sopa que ni idea qué es tampoco. Y pan. Esto que tienen aquí es lo que he estado desayunando todos los días. En mi defensa tengo que decir que ya probé prácticamente todo lo que hay ahí, pero más que todos los vegetales, no me encanta el sabor. Entonces esto es lo que he estado desayunando. Un poquito de pollo, de esta ensalada con papa, pan y arroz con curry. Algún nutricionista que me diga si me voy a morir, por favor. Vean, estos son los pequeños detalles del futuro de los que yo les hablo. Esta es una jalea. Normalmente uno tendría que abrirla, meterle el cuchillo y se embarra todo y se desperdicia. En cambio aquí está hecho para que usted simplemente lo doble y no se riega. Y hasta que lo presiono empieza a salir la jalea. Demasiado práctico. Entonces, introducimos nuestras monedas. Tome todo mi dinero, por favor. Empezó a salir agua. ¡Qué belleza! Logramos encontrar la lavandería en Japón. Al igual que casi todo en este país, es una maquinita que funciona con monedas. Entonces nos va a costar como $2 la lavada, nada más. Vamos a proceder a echarlo todo y a pedirle perdón a mi mamá porque me dijo que todo se lava por aparte. Me acabo de dar cuenta que la máquina no le echa detergente automáticamente. Entonces la ropa va a seguir oliendo a mono, pero a mono mojado. Entonces vamos a comprar un detergente rápido. Según yo vine a comprar detergente y esto fue lo que me encontré. ¿Cómo saberlo? Tuve que pedir ayuda. Me dijeron que es este. ¿Qué me lo iba a imaginar yo? Se llama Zero Attack. Corramos, que eso está lavando y se nos acaba el tiempo. Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. ¡No! ¡No! Ya está secando, amigos. No llegamos a tiempo. Ni modo, vamos a seguir oliendo a mono, pero al menos ahora a un mono limpio. Huele a sucio, pero vamos a estar limpios. Bueno, amigos míos, gracias a Dios el olor no se transmite a través de la cámara, así que espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. Cuéntenme qué les pareció mi humilde morada aquí en los Japones. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy tuvo una pelea con un servicio japonés.